poner el reloj para así no me paso. Voy a elaborar dos cuestiones en esto, porque me interesa mucho que puedan escuchar mi historia, porque creo que va a colaborar en conocer, en informar de mi parte, cuando hablamos de adopción internacional, qué es lo que estamos hablando. Pero quiero tirar algunos conceptos, por si no me alcanza el tiempo, a ver si después o los podemos desarrollar o podemos trabajarlos en posterioridad. Primero, agradecer infinitamente a la senadora Kressler, a Juan de Dios, por supuesto, que es un gran amigo y siempre me tienen en cuenta, pero principalmente a la senadora por haber tomado la iniciativa de esta agenda. Es una agenda extremadamente importante para la Argentina y en donde lamentablemente falta mucha alfabetización del concepto de familia y por sobre todas las cosas de qué significa el interés superior del niño. Conceptualmente parece una frase muy fácil de llevar adelante, pero creo que nos falta mucho recorrido para poder comprender a qué apunta esa frase. Cuando armamos un evento en donde ponemos en disvalor la adopción, ya hablando ante todo de la adopción ilegal, porque el término de internacional es solamente una segmentación, podría utilizarse también en los parámetros argentinos. Hay muchos casos, lamentablemente, e incluso tenemos una media sanción del Senado que está en diputados que habla de la adopción, o mejor dicho, de la venta de niños con fines de adopción. Por lo tanto, es un tema recurrente hablar de la ilegalidad que puede estar detrás de la adopción, pero lamentablemente Argentina ni siquiera ha superado, este Congreso no ha superado un tratamiento que facilite la adopción, sea nacional o internacional. Entonces, antes de hablar de la ilegalidad, lo que deberíamos conversar nosotros, la política, y en esto quiero dispensar al Poder Judicial, porque la verdad el Poder Judicial trabaja con las herramientas que tiene y que nosotros le proveemos. Pero sin duda el problema con respecto a la adopción nacional y a la adopción internacional está en los factores y en los vectores políticos. Por lo tanto, estoy totalmente en desacuerdo y quiero dejarlo manifiesto, porque es algo que he conversado también con quienes me invitaron acerca de utilizar la terminología de adopción internacional, cuando lo que estamos refiriéndonos es a un concepto de orden civil, como es la adopción, es un concepto del Código Civil, y en donde al hablar de ilegalidad, nosotros estamos haciendo referencia a la construcción de un concepto delictual que ya está tipificado en el Código a través de la trata de personas, de la sustracción, de la apropiación. Hay infinidad de conceptos penales que ya están en el derecho penal de fondo y que no tocan en absoluto ni debe mezclarse con el concepto de adopción, porque lo único que genera es miedo. Y al que desamparamos es al niño cuando los adultos tienen miedo. Y si realmente queremos estar pendientes del interés superior del niño, tenemos que despojarnos de prejuicios, tenemos que trabajar profundamente en lo que significa la adopción en general y por sobre todas las cosas, qué consecuencias puede traer cualquier tipo de acción que realiza de manera ilegal una persona que no tiene nada que ver con la adopción. Yo voy a hablar de mi caso. Yo soy mamá adoptiva por la adopción internacional de 2 niños hermosos. Si lloro, perdón, pero no puedo dejar de emocionarme cada vez que hablo de ellos. Y en donde tuve un embarazo burocrático, así me gusta decirlo, de 5 años, y creo que la vida me formó para sortear la burocracia y el producto de mi mayor éxito son mis hijos en una adopción internacional.
que además coincidió que yo haya tenido que llevar adelante ese proceso siendo una persona pública, lo cual eso me generó muchas más rigurosidades en términos de los procesos y de las elecciones. Yo tuve que ir al sistema internacional porque después de haber vivido casi 6 años en el exterior, volví a mi país para formar una familia porque había elegido ser madre adoptiva. Y esto es importante. No tengo ningún impedimento, no tenía ningún impedimento físico, orgánico. Había decidido construir una familia con hijos adoptivos. Era mi plan A, no era mi plan B. Cuando llegué a la Argentina, resulta que en el año 2014, cuando fui a la charla del RUAGA a inscribirme, entendiendo que el procedimiento que llevaba la adopción tenía que pasar por este registro, me enteré ahí mismo que uno de los requisitos decía ser argentino y tener 5 años de residencia permanente en el país. Y yo llevaba 1. Cuando le comenté a la persona que me estaba atendiendo que no cumplía con los requisitos, me sacó la hoja de inscripción y me dijo, volvé en 5 años. Fue fuerte, pero yo venía de vivir en el exterior y de conocer el caso de la adopción internacional. Vivía en Estados Unidos, conocía muchas parejas gays que habían adoptado en otros países. Por lo tanto, la afinidad me produjo cierta familiaridad ante esta posibilidad. Y conversando en eso, terminamos, por distintas razones, interiorizándonos que esta podría ser una opción. Pero había muchos obstáculos. El primer obstáculo era la administración pública. Teníamos una resolución del Procurador General del Tesoro en el año 2014, promovida por el, no recuerdo bien, creo que era tutelar de menores, Atilio Álvarez, no recuerdo su cargo, en donde explicaba en sus resoluciones que obviamente la adopción internacional era ilegal en nuestro país. Yo conocía niños ya en Argentina que habían sido adoptados en Haití, producto del terremoto. Y dije, vamos a la justicia, porque yo tenía otro nivel de interpretación sobre esa reserva. Principalmente como la había estudiado, como me habían formado en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, a partir de cómo opera la reciprocidad en el derecho internacional privado, que nada tiene que ver con el derecho internacional público. En el derecho internacional público, efectivamente, existe un sistema de reciprocidad entre los Estados. En el caso del derecho internacional privado, no. Por lo tanto, en la aplicación del Protocolo de La Haya, lo que refiere a la reserva está directamente ligada con respecto a los niños nacidos en el Estado argentino y no sobre la voluntad amparada en el artículo 19 de la Constitución de cualquier argentino que pueda ejercer su derecho privado, en este caso, en otro país a la adopción, en la medida que el otro país sea receptor del sistema del Protocolo de La Haya y de los estados que tienen como sistema la adopción internacional. Busqué mucho, entendiendo principalmente el interés superior del niño, aquella cercanía y afinidad que podía tener su cultura de origen. No la descarto en principio, pensando que Paraguay, que tuvo un tiempo la adopción internacional, porque son sistemas muy dinámicos que refieren a las condiciones que se viven en determinados países en determinados momentos. El caso que los invito a estudiar para profundizar esto es el caso de Colombia. Colombia, durante toda la etapa de los desplazamientos y del periodo de lucha contra el narcotráfico bueno, no recuerdo ahora el nombre exacto como refiere la historia colombiana, perdón si hay algún colombiano
escuchándonos. Ese periodo tuvieron el sistema de adopción internacional abierto, que luego, cuando se normalizó estas cuestiones políticas en Colombia, se cerró el sistema de adopción internacional. Conmoción interna, desastres naturales, guerras, son algunos de los criterios que tienen aquellos países para poner a sus niños dentro del sistema de la adopción internacional. Argentina es un país que integra el G20. Nunca, ojalá que nunca, tengamos que poner a nuestros niños en un sistema de adopción internacional que implica que extranjeros vengan a adoptar a la Argentina. Pero es tal el quilombo, y permítanmelo decir así, es tal la ignorancia de los legisladores acerca del derecho internacional privado, que recién yo escuchaba a la jueza, decía, los extranjeros deberán tener 5 años de residencia permanente para poder adoptar en el país. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué hicimos la reserva? Ah, no, se la aplicamos a que los argentinos no puedan adoptar en el exterior. Porque lo que tenemos que evitar es que los argentinos vayan a comprar niños al exterior. Miren, tenemos que empezar de nuevo. Porque yo las cosas que escucho solo me producen un tremendo dolor de que cuando mis hijos, que por suerte no miran televisión, le importa solo Messi y estas cosas, no tengan que leer esos títulos y me digan, ¿qué onda? Yo tuve esta discusión el año pasado, fue con la defensora de los derechos del niño, la señora Graham, que en el año 2020, cuando hubo un caso en Bahía Blanca, mi ciudad, acerca de una adopción que habían hecho unos padres en Burkina Faso. Burkina Faso es un país, bueno, yo no lo voy a explicar, pero que obviamente los procesos legales, incluso la propia Cancillería, no recomienda que se vaya a hacer ningún tipo de adopción a ese país porque no tiene los resortes, bueno, vos debes saber, los resortes institucionales para que efectivamente no estemos frente a la comisión de un delito, como puede ser la trata o la venta de niños o cualquier otro, la apropiación. A partir de ese caso en donde los padres adoptivos devuelven estos niños, lo deben recordar, devuelven estos niños, ella dice que la adopción internacional en la Argentina es ilegal. Lo dice por todos los medios. Y tuvimos que tener una discusión en la Comisión de Familia el año pasado, explicándole que aproximadamente lo que yo tengo contabilizado hay más de 100 familias que estoy en contacto que han adoptado de manera internacional y súper recontra legal. Y yo les digo una cosa. Yo elijo a Haití porque obviamente me interiorizo en todo el proceso. Haití, previo al terremoto y año posterior al terremoto, realmente fue muy convulsionado para llevar adelante estas adopciones. Seguramente se deben haber hecho o debe haber habido muchas irregularidades, lo desconozco. Lo que sí, hubo una intervención de Naciones Unidas en Haití, en donde hicieron un marco legal y en donde yo, al día de hoy, el último niño que ha llegado a la Argentina debe tener un mes. Un mes acaba de llegar un niño a la Argentina de Haití. Por lo tanto, lo único que funciona en Haití es la adopción internacional. Porque es la política más seria que está llevando Haití para sacar a los niños de Haití. Porque si hoy un niño queda en Haití, muere. Uno de los criterios que tiene la adopción en Haití es que no se pueden adoptar niños menores de 1 año. ¿Por qué? Porque cuando se inicia el proceso de adopción, es muy probable que esos niños no lleguen a finalizar el proceso de adopción, porque mueren antes. Si un niño logra superar el año de vida en Haití, tiene altas expectativas de poder seguir con vida.
Quiero ser cruda con esto en este aspecto. Cuando nosotros hablamos de la adopción... Ay, perdón, me repasé con el tiempo. Estamos en 15 minutos. Cuando nosotros hablamos de la identidad cultural, de preservar el interés superior del niño por la cultura de origen y que primero sean adoptados por los nacionales y luego por los extranjeros y que la adopción internacional sea un plan B, cosa que a nosotros, yo le decía a mi marido, somos el plan B, escuchándolos, y me decían, no me importa, no es importante el lugar que nosotros tenemos, decía Juan. Lo más importante es cuando hablamos de adopción, ¿para quién es importante? Y sin duda es darle una familia, un abrazo a esos niños. Niños que si están institucionalizados, si están en un orfanato, en Haití, en Ucrania con la guerra, en Rusia no sé, no me quiero meter, podemos hablarlo. En muchos lugares de África. Si están institucionalizados, pueden tener bajos niveles de nutrición, pero no llegan a estar desnutridos. Por lo tanto, el tema de la comida o de los recursos materiales es lo de menos. Lo que más necesitan esos chicos son abrazos, contacto físico. Son tantos los chicos que no se les festeja los cumpleaños adentro de un orfanato en Haití. Por lo tanto, la posibilidad de que haya una familia que le festeje los cumpleaños, a mi hijo la primera vez que le festejaron el cumpleaños, el otro día me decía, yo no sabía que tenía un hermano, ellos son hermanos. Me decía, yo no sabía que tenía un hermano, lo conocí por ustedes. Y nosotros le decíamos, no, lo que pasa es que él estaba en una sala, porque era bebé, y vos estabas en la sala de 3, pero ustedes se veían cuando hacían las reuniones del patio, digamos, del recreo, no sé. Y él no lo recordaba, no recordaba que tenía un hermano y creía que nosotros le habíamos dado un hermano. Esa narrativa que se va formando es la cultura que va incorporando, no porque sea negro, tiene una cultura distinta a la que la familia le da. No es que nosotros tenemos que preservar la cultura de origen para que no pierda sus raíces. La va a demandar él, ellos, si así lo quieren. Dentro del espectro de todos los chicos haitianos que hay en la Argentina, hay algunos que están fascinados con la cultura haitiana. Pretenden mantener el creol, hablan y pintan sus... Mi hijo, el año pasado, que juró la bandera argentina, parte de los ejercicios que tuvieron que hacer fue que hiciera su propia bandera, ¿no? ¿Cómo te imaginas la bandera de tu familia? Y dibujó la bandera con los colores de Haití, con una franja con la bandera de Argentina. Esa es la bandera de mi hijo. Y en mi casa mantienen y tienen perfecto acceso a la información acerca de su origen, de su lugar, de la fotografía, de los recuerdos y, por supuesto, de la conexión con otras familias en mismas condiciones, ¿no?, de adoptabilidad. Hay una sola que es de Senegal, y siempre en el grupo, siempre decimos que ella es la reina y los otros son los esclavos, ¿no?, porque es la única que se mantuvo en África. Y mis hijos aman saber de África, de sus orígenes, pero más le gusta el fútbol. Y como cuando ganamos el Mundial, mi hijo mayor dijo, mamá, soy la persona más feliz del mundo por ser argentino. Esa es la construcción, el origen es una construcción cultural y la cultura se lo da a la familia. Y tenemos que empezar a pensar que la familia adoptiva es parte también de un esquema social. Es un esquema de formación social, en donde hay familias que no son producto de la biología solamente, sino también de la adopción como otro método de formar familia o otra manera de formar una familia.
Si nosotros preservamos, y yo entiendo, no lo vamos a cambiar en esta conversación, la gran intensidad que ha puesto la cultura argentina en la biología, propia de nuestra cultura y de nuestra historia, la reserva sobre la adopción internacional la pusieron las madres, fue una concesión que hizo el presidente Menem, el expresidente Menem, a las madres de Plaza de Mayo y abuelas pidiéndole que si venían extranjeros a adoptar niños, podrían llevarse a esos niños que ellas estaban buscando. Una concepción que hoy es romántica, es totalmente romántica. Y lo que estamos privando, primero por no atrevernos a conversar políticamente sobre la adopción nacional, y yo me alegro en los datos estadísticos que plantea Juan, pero que falta mucho de esta concepción y ni hablar del paso que tenemos que dar acerca de la adopción internacional. Tengo un proyecto de resolución para que sea aprobada el protocolo de La Haya y permita a todos los argentinos tener la otra ventanilla. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que interpelar y apelar al sistema nacional. En la adopción internacional no existe la guarda, es solo plena, porque cuando lo sacás del país no hay tutía. Y hay procesos previos, como en todo sistema, de renuncia, en caso que exista un gestante biológico, etcétera, etcétera, a 3 renuncias en el caso de Haití, en donde la colaboración de estas familias son óptimas. Y a mí me gustaría que podamos trabajar en la capacitación de este tema. Yo tuve que ir al sistema judicial, tuve que iniciar un juicio, lo perdí en primera instancia y escuchándola yo digo, este debe ser un modus operandi. Me desligo del problema y que resuelva la Cámara. Me tocó la Sala M de la Ciudad de Buenos Aires, ejemplar en este tema. Los invito a leerlo, creo que está en todos los portales, el fallo donde dice que la adopción en Argentina es legal. Y principalmente por la Constitución Nacional, en el artículo 19, en donde la motivación de elegir dónde queremos adoptar es propia e intrínseca a nuestra ciudadanía. No le busquemos el pelo al huevo. No protejamos lo que no está protegido y no protejamos lo que está protegido y no sigamos desprotegiendo lo que no nos atrevemos a proteger. Cuando seguimos sosteniendo sistemas totalmente disfuncionales en marcos familiares, porque en realidad no nos atrevemos a entender que la adopción puede ser un modo diferente de dar amor. Y que resolveríamos sin duda muchos problemas cuando efectivamente poder generar un curso sensato en esas madres que, sean por los motivos que sean, dan a sus hijos en adopción. Yo creo que hay que tener mucho amor para dar a sus hijos en adopción, incluso cuando creen, mucho amor al prójimo, incluso cuando creen que en realidad lo que sienten es un desamor por el prójimo. Los invito brevemente, porque no quiero usar más el tiempo, pero los invito a que podamos explorar, a capacitarnos y a llamar a las cosas por su nombre. Ese título hace mucho daño, porque principalmente levanta compuertas para no trabajar seriamente ni la adopción internacional ni la adopción nacional. Hace más de 30 años que Atilio Álvarez ha hecho un daño infinito a la posibilidad de que muchas familias, o mejor dicho, que muchos niños tengan una familia en nuestro país. Un país que todavía mantiene, a pesar de todo, una clase media, que somos un país productivo y que nunca, ojalá nunca, tenga que abrir sus puertas para la adopción internacional. Pero sí no podemos prohibirle a cada argentino a poder armar la familia que mejor considere. Gracias.